De pie, por favor. En el nombre de Dios y de la patria, se abre. Gracias. Un minuto para todos, senador. Senador, teníamos que poner el minuto primero, todavía no. Vuelvo atrás, toco la campilla de nuevo. No nos sentamos. ¿Replay? Todavía no, una vez que la pantalla... Gusta tocar la campana, así que lo voy a tocar. Ahora sí, ahora sí. En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muchísimas gracias. Bienvenido, mi querido homólogo. Tocayo. Pero es cierto, Castro el bueno. ¿Viene en reemplazo o viene a aprender? No, yo vengo a aprender, por favor, yo los maestros deben aprender. ¿Cómo estás? Bien, tú. Muy bien. Señor secretario. Saludarte siempre. Secretaria, por favor. Cuenta. Señor presidente, hizo una breve cuenta, una Silencio, por solicitud favor, la sala. de audiencia de la abogada de la Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, señora Luz Reidel, para exponer su opinión acerca del proyecto de ley que establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, salud ginecológica y sexual y sanciona la violencia ginecobstétrica, boletín legislativo número 12.148/11, para ser recibida en un momento en que se aborde este proyecto nuevamente. Está en la orden del día, el número 3. Ahí lo tocaré. Eso es el... Sí, pero para poder ser recibidas ellas en su... Una próxima Claro, audiencia. se acoge, sí, por supuesto. Eso es todo en materia de cuenta, señor presidente. Senadora, ¿orden algún punto? No, presidente. Mañana o Patagonia. Mañana recibimos a la Fundación Onco Patagonia. Gracias, presidente. Muy bien. Entrando en la orden del día, me complace recibir en audiencia al señor Superintendente de Salud, doctor Víctor Torres, a objeto que pueda dar cuenta a la Comisión respecto a la situación que afecta a una cantidad de pacientes con hospitalización domiciliaria a raíz de la ruptura de convenios de diversas ISAPRES para este tipo de prestación en el contexto de lo que se ha denominado la crisis de la ISAPRE. Esto ha sido motivo, superintendente, bienvenido, de reclamos que han llegado desde hace un tiempo ya a esta comisión, también a la Cámara de Diputados, y que está en la esfera de esta sucesiva manifestación de la crisis, cuál es la ruptura de convenios o fin de convenios que les llega directamente a los afiliados o se sorprenden los afiliados cuando les toca usar este tipo de atención. Entonces nos encantaría que usted pudiera informarnos cuál es la mirada que tiene la superintendencia, qué aspectos fiscalizadores está efectuando, porque este punto es hospitalización domiciliaria, pero está en un universo mayor, ¿verdad?, de lo que es la relación entre aseguradores y prestadores en esta crisis y así poder confluir en el diálogo de cómo poder avanzar en esta dirección. Bienvenido y tiene la palabra, doctor Torres. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Saludar por su intermedio a la señora senadora, al señor senador también, que nos acompaña esta mañana. Aprovecho también de desearle el mayor de los éxitos. No había tenido la oportunidad de participar en una comisión que presidiera ya como presidente titular de la misma, así que desearle el mayor de los éxitos, obviamente, en su gestión. Y disponible para colaborar en lo que sí se estima. Lo segundo, presidente, agradecer también la invitación. Yo creo que el tema de hospitalización domiciliaria es un tema bastante relevante y no necesariamente muy visible, ¿no? En Chile, yo traje una presentación que estamos... ya, perfecto. En Chile la verdad es que existen, bueno, como bien sabemos, dos sistemas de aseguramiento, el sistema público que otorga el Fondo Nacional de Salud, FONASA, y por otro lado el sistema de ISAPRES, que es el sistema privado, y la verdad que en materia de hospitalización domiciliaria una regulación bastante escasa por distintas razones que voy a pasar a explicar. Lo primero, en el marco general, decir que existe aproximadamente en el sistema de ISAPRE entre 900.000 personas usuarias, ¿ya?
de hospitalización domiciliaria. ¿Se podrá ampliar la imagen un poquito? Sí, la tienen ustedes, digamos. Entre 900.000 personas usuarias del sistema. Esto funciona habitualmente por pago de paquetizados con prestadores convenidos por parte de la ISAPRE, ¿ya? Y está asociada a la cobertura adicional por enfermedades catastróficas, conocida por CAEC, ¿ya? Que habitualmente se establece o se estableció en un inicio no como una cobertura de partida, sino más bien como una excepción, pero que va por la vía del CAEC. Después en FONASA tenemos dos modalidades, digamos, que se hacen cargo de esta materia. Los convenios de modalidad de libre elección con varios prestadores, lo que permite poder obtener menores precios a propósito del poder que tiene FONASA de negociación. Es bien interesante porque hay cifras que maneja de varios miles de millones de pesos que FONASA invierte en convenios que tienen con prestadores para esta materia. Y también existen 1.800 cupos al año en la modalidad de atención institucional. Esto es el MAI con copago cero a través de la red pública de prestadores. La siguiente, por favor. Aquí yo quisiera mencionar un caso, porque cuando yo planteaba recién que existe escasa normativa, aquí hay un caso que marcó a mi juicio un antes y un después, por lo menos en Chile, en materia de hospitalización domiciliaria. Este es el caso de la niña Martina Vera. Puedo mencionarlo, tenemos autorización de los padres para ello. De hecho, el caso está publicado en la página de la Superintendencia de Salud, a petición de los mismos padres, ¿ya? Y que permitió dejar en evidencia la desregulación que existe en esta materia. El año 2010 la ISAPRE Nueva Más Vida retira el régimen de hospitalización domiciliaria Martina, ¿ya? Este caso se ingresó, digamos, a la superintendencia a través de los reclamos habituales, dándole el favor a la hospitalización, a que se mantuviera la cobertura por hospitalización domiciliaria. No obstante eso, la Corte Suprema revierte la medida en favor de la institución de salud. Este caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que determinó entonces que la decisión de la ISAPRE fuera tomada sobre la base de una disposición reglamentaria que consideró la Corte como contraria a los derechos humanos. Por lo tanto, a partir de eso, la ISAPRE debe seguir prestando toda la cobertura de salud a Martina y el Estado chileno, además, una acción reparadora. Nosotros hemos estado, obviamente, en contacto con la familia y eso ha ido avanzando. Es un largo transitar de muchos años donde la familia dio una pelea que no solamente se tradujo en una acción favorable sobre Martina, sino que yo creo que abrió todo un debate respecto a esta materia. La siguiente, por favor. A partir de... y previamente, digamos, a las modificaciones nuestras, decir que hasta antes del 5 de enero y específicamente el 26 de septiembre del 2022, no existía reglamentación alguna que reglamentara las hospitalizaciones domiciliarias. Eso implica que ninguna home care o empresa de hospitalización domiciliaria pudiera acceder a autorización sanitaria específica para hospitalización domiciliaria. Algunos tenían autorizaciones sanitarias, pero de otra naturaleza, no así específica. ¿Y por qué hablo del 5 de enero y el 26 de septiembre? Porque el 5 de enero se promulga el decreto 1 y luego se publica el 26 de septiembre, que aprueba el reglamento de establecimientos que otorgan prestaciones de hospitalización domiciliaria. O sea, recién, a partir de septiembre del 2022, tenemos una norma reglamentaria, ¿ya?, que permite que los home care puedan acceder a autorización sanitaria, pero que entra en vigencia 6 meses después. O sea, recién el 26 de marzo del 2023 tenemos vigente una reglamentación respecto de esta materia. Y además existe una mesa de trabajo que está modificando algunas cosas que se han pesquisado que han dificultado un poco la implementación de la misma, a pesar de que la vigencia entró, como decía, recién en marzo. Pero a partir del caso de Martina, que yo les comentaba hace un rato, la superintendencia toma algunas definiciones el año 2017 y 2019, incorporando dentro sus atribuciones, que ojo, son atribuciones que pueden ir respecto de los contratos que tienen las ISAPRES en este caso con las personas, o FONASA con las personas, no así, porque no tenemos atribución respecto a los contratos
entre las ISAPRES o aseguradoras con los prestadores. Y ahí se genera un problema que vamos a ver más adelante. Pero la superintendencia emitió 3 circulares, ¿ya? La IF 282 del 26 de enero del 2017, que imparte instrucciones sobre cobertura adicional, CAEC, en hospitalización domiciliaria. Se incorpora la hospitalización domiciliaria al CAEC. Después, en agosto del 2017, la circular IF 290, requisitos de hospitalización domiciliaria para cobertura adicional CAEC. Y la circular IF 330 del 2019, que imparte instrucciones para formalizar y modificar términos de la hospitalización domiciliaria. La siguiente, por favor. Básicamente, en términos generales, estas normativas establecen algunas reglas especiales de cobertura y bonificación. Ahí menciona que la hospitalización domiciliaria es alternativa a la hospitalización tradicional, permite mejorar la calidad de vida, atención de las personas, etcétera. La hospitalización domiciliaria no es un beneficio extraordinario ni extracontractual, sino que una prestación equivalente a una hospitalización tradicional. Esta homologación que hace finalmente la superintendencia permite concebir que la cobertura entonces a través del CAEC debe ser generado y debiera estar sujeta entonces también al plan de salud pactado entre las personas por considerarse también una atención cerrada. La siguiente, por favor. Algunas reglas especiales que se consideran, obviamente, el estado de salud del paciente, la existencia de prescripción médica, control médico periódico, asistencia y atención equivalente a la que habría recibido el paciente de haberse encontrado en un centro asistencial. O sea, hay condiciones que establecen que una persona pueda acceder entonces a que la hospitalización sea domiciliaria y no sea en un centro asistencial, una clínica o un hospital. Después están los términos de cobertura. Esto es importante porque hay que comprender primero que como la ISAPRES tienen la posibilidad de generar cambios en sus contratos con los prestadores y nosotros no tenemos potestad sobre eso, pueden existir términos de convenio, tanto en hospitalización domiciliaria como con otros prestadores, que es la cuestión que hemos estado viendo durante los últimos meses a propósito de la situación que viven hoy día las ISAPRES. Y evidentemente en el caso de los home care lo más probable es que no estén exentos a ello. ¿Podemos nosotros impedir que haya un término de convenio? No. ¿Por qué no podemos impedir? Porque no tenemos potestad respecto a los contratos entre los aseguradores y los prestadores, que es lo que nosotros hemos mencionado, que es muy relevante, digamos, de poder corregir. ¿Ya? Lo que sí la ISAPRE tiene entonces la obligación de poder comunicar a través de carta certificado o correo electrónico, informando de manera clara las razones del porqué o los requisitos que dejaron de cumplirse, digamos, para mantener vigente esa cobertura. Y la comunicación además debe ser a la dirección que esté registrada la persona en la ISAPRE, ¿ya? Hasta el último día del mes anterior a que se termine ese convenio determinado. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Si la ISAPRE desea reemplazar el prestador, el mismo problema que decíamos recién. La ISAPRE puede cambiar los prestadores, porque no hay nada que le impida que la ISAPRE pueda hacerlo, ¿ya? Ellos son contratos entre privados, en definitiva, en el caso de las ISAPRES con las clínicas, y evidentemente que eso puede generar un efecto sobre las personas. Y de allí la relevancia del rol de una superintendencia fuerte que debiera entonces velar por no términos comerciales, sino que más bien términos sanitarios que son afectados a propósito de situaciones comerciales y que hoy día no tenemos posibilidad de hacerlo. La comunicación, además, dice, deberá enviarse por las formalidades que ya conocemos, que mencioné también en el caso de término de cobertura anterior. La siguiente, por favor. Algunas condiciones, obviamente que para poder acceder a ello se debe tratar de un paciente o una paciente que esté hospitalizado, sometido a un tratamiento que requiera la presencia de un médico tratante. El médico tratante debe ser distinto al médico supervisor. Aquí se exige que haya un médico supervisor del home care determinado y no puede ser obviamente el médico tratante el mismo médico supervisor, hay un conflicto de interés. Debe tratarse también de pacientes sin alta, no puede ser un paciente que se le da de alta a la hospitalización domiciliaria, pues es una prolongación de la hospitalización, ¿ya? Entonces, si hay alta es porque se resolvió el problema, ¿ya? Aquí es la continuidad del tratamiento en un sitio distinto al hospital que es su domicilio, ¿ya? Y
¿qué es lo que especifica ahí? Finalmente es como una especie de traslado de un prestador a otro. Esa es la concepción que hay detrás para poder considerar entonces que se cumple con las condiciones de una cobertura que se está otorgando para una atención cerrada. La indicación de esta hospitalización domiciliaria debe ser efectuada obviamente por el médico tratante. La ISAPRE va a derivar entonces un servicio de hospitalización domiciliaria señalando la duración de la misma, ¿ya? Eso también es importante saber la duración que va a tener esa hospitalización domiciliaria. La ISAPRE también está facultada para evaluar periódicamente el cumplimiento de las condiciones que ameritan la hospitalización domiciliaria. O sea, son puros elementos que las ISAPRE hacen en su relación con el prestador determinado, ¿ya? Y están excluidos expresamente los tratamientos antibióticos. ¿Por qué están excluidos? No, esa es parte de la normativa que existe, no tengo un razonamiento que podríamos nosotros conversarlo con la ley. Pero son los términos convenidos desde el 2017. ¿Cuál es la cobertura entonces que se debe aplicar? Obviamente que esto es parte de los cuestionamientos que no hemos estado haciendo para el perfeccionamiento permanente de la normativa, ¿ya? Entonces, nosotros planteamos que si se declara la cobertura según el plan de salud, los planes en general hoy día no contemplan prestadores preferentes para hospitalización domiciliaria, por lo que la cobertura en su mayoría podría terminar recayendo en la modalidad de libre elección. Como ustedes saben, las coberturas que otorgan la ISAPRE son muy distintas si es a través de un prestador que está convenido o si es a través de la modalidad de libre elección. Misma situación que ocurre en FONASA, no hay diferencia. Lo que pasa es que las coberturas son distintas. Entonces, si es que esto finalmente es debiera ser entonces parte de los planes generales y los planes de salud, para evitar entonces que la cobertura por libre elección, que es menor, genere un detrimento en estos pacientes que además deben incurrir en altos costos, ¿no? En altos pagos, producto que las hospitalizaciones domiciliarias tienen costos elevados. La siguiente, por favor. Hay algunas precisiones que tenemos que también hacer la norma, sobre todo sobre los requisitos del CAEC, ¿ya? Porque como decíamos, si nosotros tomamos la regla habitual del CAEC, no contempla hospitalización domiciliaria, entonces se otorga finalmente por excepción, ¿ya? Se exige que quienes quieren acceder a la CAEC domiciliaria deben estar previamente hospitalizados, y también el establecimiento de limitaciones a la CAEC domiciliaria que no están establecidas para la hospitalización tradicional. Son elementos que nosotros estamos planteándonos poder revisar durante el año 2023 para poder mejorar digamos, la situación actual. Además, nada se dice respecto del deber de la institución de poder informar controversias con la ISAPRE. No existe ningún tipo de obligación para el prestador de poder informarlo, y por lo tanto no tenemos como nosotros acceder al conocimiento de aquellas situaciones. ¿Cuáles son las situaciones que afectan a las personas beneficiarias actualmente? Primero, que hay una negativa de cobertura de hospitalización domiciliaria. Como les decía recién, esto está solo sobre normativa de la superintendencia a través de las circulares mencionadas, y eventualmente puede una persona enfrentarse ante una negativa de cobertura, como ocurre en cualquier prestación. Y por lo tanto, nosotros debemos resolver, pero resolvemos fundamentalmente por la vía de los reclamos, por la vía de las controversias, y generalmente por una medida de resolución de controversia arbitral, que no es corta, es una medida que tiene una duración larga en el tiempo, porque tiene un proceso. Después, la calificación de prestación ambulatoria hospitalaria para efectos de la cobertura. También siempre se genera esa discusión entre las ISAPRE y los beneficiarios, que son materias que tenemos que resolver en las controversias. Los términos de convenio son materias obviamente bien controvertidas. La modificación de los beneficios. Este es un tema bien especial, porque muchos de los casos que recibimos nosotros, ¿ya?, es porque las personas dicen que han perdido la cobertura o la ISAPRE no les cubre determinadas cosas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como habitualmente son planes paquetizados, entonces una empresa de home care negocia con la ISAPRE dentro del plan paquetizado los beneficios que va a otorgar. Y resulta que en esta misma relación contractual, en algún momento el prestador puede decir: voy a modificar aquello que va a entrar dentro del plan paquetizado, en esta negociación entre la ISAPRE y el prestador. Sin embargo, la cobertura sigue siendo la misma respecto del pago, pero las personas están recibiendo distintos beneficios. No sé si logro explicarme. ¿O menores beneficios? O menores, distintos, que pueden ser mayores o menores. Habitualmente los reclamos son porque reciben menos. Por dar cualquier ejemplo, antes tenía yo acceso a
5 gasas, hoy día 4, voy a decir cualquier ejemplo, aunque sea absurdo. Entonces la gente piensa que hay un problema de cobertura. Y no hay un problema de cobertura, porque la ISAPRE sigue cubriendo la misma cantidad de plata, ¿no? El punto es que en esta relación contractual entre la ISAPRE y el prestador se cambiaron los términos de los beneficios otorgados por esa atención. Entonces el impacto es directo sobre las personas. Y ahí es donde nosotros insistentemente hemos dicho que al no tener atribuciones sobre esa relación comercial, termina habiendo, digamos, una falencia en el sistema para poder garantizar el acceso igualitario de las personas a salud. Entonces, ese es un punto bien especial, porque lo más probable es que muchos de los reclamos digan relación con esto, que la gente piensa que tiene menor cobertura, y lo que ha habido es un cambio en los beneficios de la prestación paquetizada. Y obviamente sobre fiscalización, que hay un problema muy relevante, ya sea por las atribuciones como también por la cantidad de gente que tenemos disponible para ello. Es bien difícil fiscalizar para nosotros, es prácticamente imposible fiscalizar los home care, ¿no? Y aquí, este es otro ejemplo, señor presidente, algo que yo insistentemente he estado diciendo desde el año pasado. Existe una evidente asimetría entre las atribuciones de la Intendencia de Prestadores y la Intendencia de Fondos, ¿ya? Esta asimetría, que nace desde el mismo 2005, cuando cambia la superintendencia desde Superintendencia de ISAPRE a Superintendencia de Salud, se genera esta asimetría de atribuciones, lo que afecta directamente la protección de los derechos de salud de las personas, por el ejemplo que acabo de decir. Muchos de los problemas que hemos visto en el último tiempo dicen relación, a propósito de la situación que vive en la ISAPRE, de términos de convenio entre el seguro y el prestador. Y allí no tenemos potestad de poder nosotros fiscalizar ni tampoco establecer normativas ni sanciones. Por lo tanto, por más que uno apriete por la vía del seguro, existe una parte de este cuento que no está siendo fiscalizada, no está siendo normada y evidentemente afecta de manera directa a las personas. Por lo tanto, si queremos tener una institucionalidad robusta desde el punto de vista del cumplimiento de la garantía de acceso igualitario de las personas a las atenciones de salud, necesitamos una superintendencia que cuente con atribuciones que sean simétricas, que nos permitan poder actuar respecto de los seguros y actuar respecto de los prestadores, porque si no ocurre lo que acabamos de mencionar. Y algunos ejemplos de lo que hemos planteado, ¿no? Necesitamos que la Intendencia de Prestadores pueda tener interpretación administrativa de la ley. Ustedes van a discutir más rato en la ley Adriana, ¿no?, que modifica la ley de derecho y deber del paciente. Cada ley que modifica la ley de derecho y deber del paciente le implica a la Superintendencia de Salud una carga de fiscalización que nunca viene contemplada en ningún proyecto de ley. Por lo tanto, lo que terminamos haciendo es repartir la misma cantidad de fiscalización al año en virtud de la cantidad de leyes que se van aprobando en el Congreso. Y no tenemos además la potestad de la interpretación administrativa. Por tanto, todo aquello que quede expreso en la ley, tenemos que fiscalizarlo eventualmente de manera estricta de cómo dice la ley. Ejemplo, ¿no?, acceso a la información o acceso a la información de la ficha clínica. Si una clínica determinada establece que la forma de entregarle a los pacientes su ficha clínica es impreso o de manera impresa, y ese paciente vive habitualmente en una región alejada de esa clínica, ¿tiene acceso real a la información? Cuando perfectamente podría haber sido digitalizada, porque esa persona va a tener que viajar y no necesariamente tiene los recursos para viajar, o se le dificulta por distintas razones ir a buscar físicamente esa ficha clínica. No tenemos atribuciones para poder decir, oiga, hágalo de esta otra forma, o al menos se genera una controversia y nos llevan a tribunales diciendo, oiga, usted no puede interpretar la ley, por lo menos en esta materia. Entonces, las facultades interpretativas son relevantes desde el punto de vista de la protección del derecho de las personas. La dictación de normas de general aplicación. De esa manera nosotros podemos fiscalizar más precisamente lo que se establece en la ley. La resolución de controversia entre prestador y persona usuaria, que es lo que hacemos a través de la IF entre los seguros y las personas, debiéramos poder hacerlo entre los prestadores también y las personas. Facultades fiscalizadoras del cumplimiento de contratos, como decía recién, entre prestadores y seguros, y profundizar las atribuciones en la ley 20.584 de derechos y deberes de las personas, que también nos parece relevante en el ámbito que yo he planteado, ¿no?, de cómo nosotros podemos interpretar las normativas, establecer reglamentación, tener capacidad fiscalizadora. La siguiente.
Y eso en términos generales, presidente. Hay algunas cuestiones que usted planteó dentro de la citación que están mencionadas en la presentación. Quise hacer una presentación un poco más general para poder entender la dimensión del problema y por qué hay cuestiones que podemos hacer y otras materias que no podemos resolver, pero nos parece muy relevante que este sea un tema que hoy día se toque, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de recibir durante el año pasado a varios usuarios, ¿no? Y organizaciones de usuarios de Homecare. Es un tema que se planteó también en el Ministerio, también durante el año pasado, y se termina publicando este reglamento, que es un paso, que a pesar de que hay que mejorarlo, es un paso relevante, pero sin lugar a dudas existe una cantidad importante de chilenos y chilenas que requieren tener garantías, y lo que tenemos que hacer entonces es poder ir avanzando en mejorar las condiciones de este tipo de hospitalización, que además permite que las personas salgan de un ambiente que no es el habitual, que es un hospital, y puedan vivir estos momentos que están, viviendo en ese instante en un ambiente que les sea mucho más propicio, que son sus casas rodeados de sus familiares o sus seres más queridos. Así que, presidente, yo agradezco la invitación y estoy a disposición de las preguntas que ustedes destinen. Muchas gracias, superintendente. Se puede salir de la oscuridad, señor secretario. Podemos volver a la luz. Muy bien. Decirle, superintendente, antes de dar la palabra a mis colegas senadores, bienvenidos. Solo saludar. No cabe duda que hay un tema de facultades legales o legislativas que han sido aludidas por el superintendente, que en primer término me gustaría en la ronda de preguntas que usted pudiera señalarnos en qué lugar del Palacio de la Moneda se encuentra ese paquete de medidas para hacer las leyes, dado que ni por moción parlamentaria podríamos dotar de esas facultades que son propias del Ejecutivo y que son más que urgentes y necesarias en el ámbito de los prestadores de salud privados, especialmente en este caso, para que lo pudiéramos ahondar. La ministra aludió la sesión pasada de un paquete de medidas habilitantes de facultades nuevas a la Superintendencia de Salud. Algunas vendrían en la llamada ley corta próxima, otras al parecer en el segundo semestre, pero me gustaría que se pudiera precisar de cómo aceleramos este proceso de mayores facultades. Porque además hay un universo de múltiples convenios para, por ejemplo, prestaciones simples, endoscopía, exámenes radiológicos, resonancia, en las cuales se sorprenden los usuarios de llegar a su prestador preferente incluso, y le dicen, mire, no, usted lo tiene que pagar al contado, usted reembolsa después con su ISAPRE, pero aquí paga al contado. No en el sistema de colocar el dedo y solo hacer el copago, con una bonificación hecha. Eso está sucediendo masivamente en muchas prestaciones hoy día en las clínicas privadas, y sobre eso quizás una mirada suya de la evolución que tiene esta tendencia que afecta directamente a los usuarios y que es compleja. Y por último, si todo hoy día en la medicina apunta a lo domiciliario, si en el campo de la salud mental existe la hospitalización diurna, por ejemplo, y existen cirugías ambulatorias, o sea, todo tiende en la medicina a ir hacia la ambulatorización de las prestaciones, parece razonable que estas prestaciones tengan cada vez más proporcionalidad y que menos gente estén dentro de las salas de los hospitales, y si pueden estar en los domicilios bajo modalidades de coberturas domésticas o domiciliarias, mucho mejor. Se evitan infecciones, mil cosas. Entonces, yo creo que este es un tema súper sensible. La magnitud, si usted la pudiera precisar también, superintendente, habló al principio de 1000 personas, 1000 usuarios, pero más o menos tener la claridad del universo de gente que estaría afectándose por estos cambios en las reglas de sus convenios para hospitalización domiciliaria. Se ofrece la palabra, por favor. Senador Latorre, y después va contestando. Y senadora Órdenes. ¿Estaba Jimeno primero? Senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, saludar al superintendente, agradecer la presentación y tal vez una propuesta, una sugerencia, presidente, que enviemos como comisión. Bueno, no está por ahora el senador Chaguán o Javier Macaya, no sé si hay reemplazo, pero como que sea un oficio transversal de la comisión, ¿no? Solicitando información al MinSal respecto de plazos, no sé si hay una mesa de trabajo para diseñar los proyectos de ley, de reforma, etcétera, y lo mismo que una gestión tal vez paralela,
proyecto de acuerdo que podríamos sacar en la sala, también con apoyo transversal, para dar una señal política que estamos disponibles a legislar, pero que acá se requiere iniciativa exclusiva del Ejecutivo. ¿Habría acuerdo? Si le parece, presidente. Distinguido senador Juan Castro, usted que es el único representante de Chile Vamos, ¿habría acuerdo? Senadora, órdenes. Gracias, presidente. Saludar al superintendente de salud, al doctor Víctor Torres. Acá hay varios temas porque finalmente la situación que está afectando a pacientes con hospitalización domiciliaria es parte, yo diría que es una arista de lo que conocemos como la crisis de las ISAPRES. Nosotros nos hemos concentrado, obviamente, en el primer impacto, los 3 millones de personas, pero acá, de acuerdo a lo que la superintendencia plantea, hay cerca de 1.000 usuarios que además hubo reportajes, y por eso tenemos CNN Chile que denunciaron efectivamente afiliados que hay aseguradoras que arbitrariamente han cambiado prestaciones. Y a raíz de lo que yo escucho, la exposición que se ha realizado, o sea, por un lado aparece el tema de las facultades, eso tiene que ser un mensaje del Ejecutivo. Entonces, preguntar primero el estado del arte en respecto de facultades, que va más allá del caso particular, cómo va eso desde el Ejecutivo. Entiendo también que hay un proyecto de ley que regula la hospitalización domiciliaria para pacientes afiliados a ISAPRE en primer trámite, que es una moción parlamentaria. Entonces, conocer ahí también la opinión, porque efectivamente lo que se pretende, entiendo, es hacerse cargo de que no existe una normativa que fije cuáles son, cómo se implementa, cómo se hace seguimiento a la hospitalización domiciliaria. Entonces, claramente tenemos un vacío. Entonces, que es lo que se ha planteado muy bien desde la superintendencia, ver cómo, no sé si todo se traduce en un proyecto de ley, pero al menos veo dos aristas, un rol que es del Ejecutivo, y entiendo que ya hay un proyecto que regula esto, pero no conozco los alcances, entiendo que está en primer trámite. Y porque más allá de las interpretaciones, claro, hay casos que se han judicializado, entonces yo creo que lo que queremos evitar también es, dada la experiencia, es llegar a esas instancias. Y qué conocimiento respecto a medidas que se estarían adoptando respecto de las ISAPRES también en este contexto para dar la cobertura a los 1.000 usuarios que hoy día están con este problema. Eso, sí. Presidente, muchas gracias. Y antes la palabra, perdón, senador Juan Castro, por favor. Gracias, presidente. Usted algo lo esbozó, la verdad que uno agradece la presentación del superintendente y también hacerle notar la inquietud que hay, porque hoy día el tema de la ISAPRE es un problema que se tiene, porque hay muchos prestadores que se han descolgado de los convenios con las ISAPRES y eso genera una dificultad en el fondo a los usuarios. Entonces es un tema que yo creo que hoy día es de una tremenda, llamemos urgencia, a ver cómo somos capaces de solucionar el problema de la ISAPRES, qué es lo que va a pasar con la ISAPRES, cómo están las prestaciones, los convenios que la ISAPRES están teniendo con sus usuarios, si están cumpliendo, porque en el fondo es muy incómodo cuando un usuario va a un prestador y ese prestador le dice, mire, yo ya no estoy trabajando con este ISAPRE por producto de los acuerdos que tienen entre ellos y no se están cumpliendo, ni las ISAPRES le están cumpliendo seguramente con los pagos y por eso los prestadores se descuelgan, pero eso le genera la dificultad a los usuarios. Entonces yo creo que ese es un tema que deberíamos ver cómo se soluciona lo más rápido posible, porque como lo planteó y como lo planteó el presidente también, hay una tremenda desconformidad de los, usuarios de ISAPRES. Así que eso, presidente. Muchísimas gracias. Superintendente. Muchas gracias, presidente. Bueno, respecto del proyecto de ley de mayores atribuciones a la Intendencia de Prestadores, tengo entendido que la ministra presentó la semana recién pasada, no sé, Jaime, si tú me corriges, el listado de proyectos de ley que se estarían tramitando el 2023 y efectivamente estaba dentro de esos el proyecto de la Intendencia de Prestadores. Esto está todavía obviamente en fase de estudio en la SECPRES, entiendo, y en la DIPRES, porque irroga gasto fiscal y obviamente tiene que revisar la SECPRES elementos del articulado y esperamos nosotros prontamente que pueda llegar, digamos, para que se discuta en el Congreso. Claramente no es un tema que pareciera ser muy atractivo previamente, pero a la vista de todo lo que ha impactado precisamente los términos de convenio y la imposibilidad de nosotros de intervenir en eso, es que cobra mucho más sentido ahora
poder tener una intendencia de prestadores con atribuciones que puedan hacerse cargo de todas aquellas materias que están sufriendo hoy día las personas. ¿Ya? Es lo que pasa con la situación de los términos de convenio y el pago en efectivo. Nosotros, ¿qué es lo que hemos podido hacer? Simplemente garantizar, y esto a propósito de lo que decían los dos senadores Castros, ¿no? Que es el impacto sobre las personas, que tienen que determinar Castro y Castro, los dos senadores, Castro y Castro. No emite opinión. No. En micrófono no puedo decir, no puedo decir. Pero no, en la vida hay blancos y negros, pero nos plantean el tema de cómo impacta, ¿no?, el término convenio en las personas, y efectivamente lo hace, ¿no? Mire, tiene varios efectos el término convenio. Primero, lo que hace es evidenciar los costos de las prestaciones, ¿ya? No existe mucho control social sobre los costos de prestaciones porque la gente está acostumbrada a copagar. Y si tienes un seguro y el otro seguro y el otro seguro, no hay control social de los costos. Bueno, transparenta los costos. Y la gente obviamente sufre con esos costos porque tiene que asumir en efectivo la totalidad de ellos, ¿ya? ¿Qué es lo único que podemos hacer nosotros? Como no podemos intervenir en esa relación comercial, sí hemos instruido a las ISAPRES que la cobertura respecto del reembolso tiene que ser la misma cobertura de si se mantuviera el convenio, y no que se haga la cobertura de la modalidad de libre elección, porque si ustedes recuerdan que yo he mencionado antes, la cobertura de libre elección siempre es menor que la cobertura que se otorga en los prestadores convenidos. Entonces, un término de convenio no puede afectar la cobertura, pero lamentablemente no podemos hacer nada sobre el pago en efectivo, ¿ya? Y eso es súper relevante. Lo otro es la tendencia a lo domiciliario que dice el senador Castro. Aquí dos cosas. Primero, no es lo mismo que haya una hospitalización domiciliaria que hablar de atenciones ambulatorias. Yo creo que es importante precisarlo. De hecho, hay una diferencia entre hospitalización domiciliaria que me hizo ver Jaime recién, nuestro asesor, el asesor del Ministerio, digamos, legislativo, y ex fiscal de la Superintendencia, que efectivamente hay una diferencia entre hospitalización domiciliaria y atenciones domiciliarias de enfermería. La gente tiende a confundir que si yo llamo a una enfermera para que haga una atención determinada de enfermería en domicilio, puede ser similar a una hospitalización domiciliaria. No es lo mismo. Y por lo tanto, para efectos de la cobertura, no puedo imputar la hospitalización domiciliaria. Y por eso que tiene todas estas condiciones que yo planteaba en un principio. Hay una derivación de un médico. Lo que es en definitiva la hospitalización domiciliaria es trasladar un paciente dentro de una red asistencial, considerando a su domicilio como parte de esa red asistencial. Por eso que no hay alta de por medio, ¿ya? Entonces es importante ese concepto. Y yo coincido, la tendencia a lo domiciliario es algo que está ocurriendo en medicina y tenemos que hacernos cargo de ello. Y por lo tanto, claro, la dimensión del problema, la verdad es que yo hablaba más o menos de los beneficiarios, no tenemos una cifra exacta, tenemos un aproximado de entre 900 y 1000 personas, pueden ser más incluso. Pero tenemos muy pocos reclamos. Por lo tanto, la dimensión del problema no va a ser correcta en la medida en que no exista denuncia. Este es un problema que está muy asociado también a las denuncias para poder visibilizarlo. Por lo que decía recién, no podemos hacer fiscalización proactiva, que nos encantaría poder hacer estas fiscalizaciones preventivas y poder estar constantemente viendo qué es lo que ocurre. No sabemos qué atribuciones tendríamos para entrar al domicilio de una persona, para ver si cumple o no cumple con determinadas cargas. O sea, es una cuestión no simple, ¿no?, de resolver. Hay atribuciones de la Ceremi respectiva, como autoridad sanitaria, sobre la autorización sanitaria. O sea, hay una serie de elementos que no están resueltos y que debieran ser considerados en una eventual ley. Sobre lo que nos preguntaba la senadora, bueno, creo que ya planteé sobre el proyecto de ley. No conozco el proyecto de ley de hospitalización domiciliaria, me encantaría conocerlo, porque claramente, por una parte yo he planteado que se necesitan mayores atribuciones, pero dentro de las atribuciones que hay, la única normativa que existe hoy día es de la Superintendencia de Salud, más la reglamentación que sale el año pasado desde el Ministerio de Salud, que son normas administrativas y que evidentemente requeriríamos de mayores atribuciones para poder hacerlo extensivo a los prestadores. Y como bien dijo la senadora, en la medida en que tú tienes un órgano administrativo capaz de resolver controversias, disminuye la judicialización, ¿ya? Y eso es súper clave, porque todos aquellos problemas que no tienen un espacio que contenga una resolución de controversia terminan siendo judicializados. A pesar de eso,
tuvimos un 98-95% de recursos de protección en algún momento, el año pasado creo que fue así, en las cortes respectivas sobre controversia entre personas e ISAPRE, ¿ya? Imagínense, no existiera, o sea, la superintendencia, que recibió el año pasado 300.000 reclamos en total. Es un récord histórico, 70.000, 80.000 era el promedio. Entonces necesitamos atribuciones, sí, necesitamos recursos, necesitamos personas, para poder evitar entonces que esto termine llegando a la judicialización y ocupando recursos del Poder Judicial que deben estar, a mi juicio, viendo otras materias. Y las medidas sobre la ISAPRE, lo que decía recién, las circulares vigentes son todas sobre ISAPRE. O sea, las 3 circulares que mencioné, como no podemos reglamentar a los prestadores, son todas respecto de coberturas de ISAPRE y establecen determinados requisitos, habla de alguna modalidad de derivación, etc. O sea, da ciertas consideraciones. Nosotros íbamos a traer un dossier con las circulares, pero si no se los podemos hacer llegar, senador, para que conozcan más en detalle lo que está hoy día reglamentado, pero es todo lo que hemos podido hacer y vamos a modificar seguramente algunas materias. Senador Chaguán, por favor, tiene la palabra. Bueno, varias cosas. Primero, a mí me parece bien que tengamos más facultades para la Intendencia y eso va a la dirección correcta. A mí me gustaría también saber si es que la Intendencia va a tener facultades también respecto a los pacientes de FONASA. Sí, porque sí. A ver, pero eso es muy importante porque queremos tener doble estándar, o sea, doble calidad de atención para los pacientes de FONASA y para los pacientes de ISAPRE. Debe ser la misma calidad de atención tanto para FONASA como también para las ISAPRE. Entonces eso para mí es fundamental. También yo diría que acá se requiere, yo vuelvo a profundizar en este tema que me parece de la mayor importancia. Se había dicho que la ministra y el gobierno iban a ingresar el proyecto para darle certeza a los 3 millones de beneficiarios de ISAPRE, primero durante marzo. Después nos cobró la fecha para finales de marzo, primera semana de abril. Ya vamos para la segunda semana de abril, presidente. Entonces, ¿vamos a lograr que el gobierno ponga de acuerdo a sus 2 almas o 3 millones de chilenos van a haber afectado? ¿Hay varias armas? Sí, hay 2 armas bien marcadas, no solamente en seguridad, en salud, en todo. Entonces yo quiero decirles acá lo siguiente: mientras el gobierno se pone de acuerdo, esa es mi opinión, acá hay 3 millones de chilenos que se van a ver sometidos a una situación de incertidumbre absoluta respecto de sus garantías. Y yo estoy hablando fundamentalmente de los pacientes que tienen efectivamente hoy día acceso a una atención domiciliaria. Estuvimos con ellos acá, estuvieron las fundaciones, ONG que están agrupándolas, y acá no es posible que por negligencia del gobierno, usted tiene un carácter distinto, no estoy apuntándolo a usted, estoy apuntando al gobierno, pero quiero hacer este apelativo. Las balas pasan por el Sí, lado. pasa por el lado para el superintendente. Pero sí, lo rotan un poquito. Pero acá el gobierno tiene que ponerse de verdad y cumplir los compromisos. Y yo vuelvo a insistir, acá tiene que aprovechar una oportunidad. Tenemos un proyecto que está en segundo trámite constitucional de seguro catastrófico de salud para los pacientes de FONASA. Esa es la oportunidad para sacar el fortalecimiento de FONASA con un fast track. O sea, se lo podemos sacar en 2 semanas. 2 semanas, 3 semanas. Porque lo sacamos de la mixta, que presido, lo sacamos de la mixta y se va a ambas salas. Y se acabó. Fortalecimiento FONASA lo sacamos en 2 semanas. Y mientras tanto resolvemos la situación de la ISAP, del Seguro Privado de Salud, que cada día que pasa aumenta la incertidumbre y vamos a tener una quiebra en cascada. Entonces, ahora, subintendente, por su intermedio, presidente, usted está en sus manos hoy día. Porque acá el gobierno lo que está haciendo es entregarle a la Superintendencia de Salud el cumplimiento del fallo. ¿Y qué va a pasar cuando venga el tercer fallo respecto al GES? O sea, ¿cómo lo va a resolver? Entonces, acá yo le quiero señalar, es que yo tengo la obligación de interpelar al gobierno, y acá está Jaime Junyen, que lo mandan como
Asesor. Como asesor, Él es pero el bueno, asesor ¿qué hace legislativo. la S? Ministro, subsecretario, está bien. No lo mandan como, él es el asesor legislativo. Sí, está bien. Para muy dejarlo bien Muy precisado. bien, muy bien. Pero le Siga quiero nomás. señalar que tenemos que mandarle un mensaje al gobierno. Yo espero también de usted, presidente, también apoyo. Porque si no resolvemos esta situación rápidamente con un proyecto que debatamos en el Parlamento y que veamos cómo lo vamos ajustando, pero acá se requiere efectivamente que las dos almas se pongan de acuerdo y de la IPRE y del segundo piso permita que la ministra haga la pega que tiene que hacer. La ministra tiene clarísimo para dónde tiene que avanzar, clarísimo. Este no es un problema del ministerio, no es un problema de la ministra, no es un problema de los subsecretarios, de los nuevos subsecretarios, tampoco, del nuevo la subsecretaria y el subsecretario. Es un problema del corazón mismo del gobierno que en esta materia no ha entendido que tiene que resolver el tema antes que se le venga un tsunami. Estamos advirtiéndole al gobierno, se le va a venir un tsunami, porque acá estamos hablando de incertidumbre de 3 millones de chilenos que van a ver afectados sus condiciones de salud. Sí, al respecto, solamente antes de dar la palabra al superintendente, decirle que, viendo la cuenta, esta es como la cuenta regresiva, quedan 49 días para el cumplimiento del fallo de la Suprema, que es el 30 de mayo próximo. Se han consumido 133 de los 180 días establecidos. Entonces, desde las fuerzas oficialistas y desde una sola alma, quiero decirles que esto es imperativo que lo podamos resolver con rapidez, porque o se pide más plazo a la Suprema, que es una posibilidad que quedó abierta por la propia ministra y que no se ha utilizado, o se establece la suma urgencia para ingresar el proyecto de ley corta de ISAPRES, ¿verdad?, a esta instancia, que entendemos sería a través del Senado de la República. Entonces, efectivamente tenemos una dificultad. A mí me ha tocado ir a seminarios, eventos de debate, en fin, todo el sistema hoy día está con un altísimo nivel de preocupación, de expectación. Entendemos que siguen las conversaciones bilaterales entre el Ejecutivo y la ISAPRE, conversaciones reservadas o bilaterales, pero la fijación del pasivo o de los montos estimados de la deuda, tenemos un interrogante respecto a cómo se va a dejar finalmente señalado, y de un plazo donde no podría ocurrir, o sería un escenario incierto, que se estuviese tramitando el proyecto de ley mientras se venza el plazo del 30 de mayo, de mantenerse ese plazo. Porque es evidente que cumplió el plazo, van a venir las instrucciones del superintendente, él necesita habilitaciones que suponemos, entendemos, vienen en el proyecto de ley también. Y por ende, lo lógico es que esté la ley despachada antes de que se ejecute un plazo fijado por la justicia. Eso sería lo esperable. Y como quedan 48 días y son 2 cámaras y todavía no ingresa el proyecto, me hace sentido también pedir en el mismo plano que podamos agilizar esto lo antes posible. Senador Juan Castro. Una consulta, presidente. La verdad que con las atribuciones que ya tiene el superintendente, si se le entregan más atribuciones, ¿cómo está el personal? ¿Tiene personal suficiente para fiscalizar? ¿Le falta personal? Porque una cosa es que tenga más atribuciones o que tenga las atribuciones que tiene, pero si no tiene personal, malamente va a estar haciendo todas las fiscalizaciones. ¿Qué cantidad de personal tiene hoy día la superintendencia para poder hacer todas estas fiscalizaciones tan importantes que se requieren hoy día para que todos cumplan? Senador Flores, después superintendente. Y senador después La Torre. Senador Flores. Presidente, muchas gracias. Bueno, ayer en una reunión con el Mideso veíamos que algunas dificultades institucionales en temas coyunturales para el país pasan por reforzar algunos servicios para que puedan dar respuesta oportuna y rápida, como la CONADI, por ejemplo. Tenemos un cuello de botella ahí muy complicado. Por lo tanto, la próxima discusión presupuestaria de la ley tiene que contemplar este tipo de debate, no solamente en general, sino que cómo fortalecemos en particular algunos servicios estratégicos y clave. Consejo de Monumentos Nacionales, la unidad de certificación de derechos constitucionarios de la CONADI, etcétera, etcétera. Tenemos cuellos de botella que son tremendamente claves. La Superintendencia de Salud, no yo, porque yo entiendo que la Superintendencia, además de supervigilar el buen funcionamiento de las instituciones del Estado, sean públicas o privadas, finalmente debería, tal vez me equivoco en mi opinión, pero debería también poder supervisar la prestación de servicios de salud a nivel global.
Por ejemplo, mi región, presidente, que usted conoce súper bien, tiene la red asistencial más debilitada de todo Chile. Fuimos un centro neurálgico para la atención especializada para todo el sur austral de Chile, desde Angol hasta Magallanes. Y hoy día tenemos una red absolutamente perforada, digamos, por yo diría, el abandono de sucesivos gobiernos en términos de ir consolidando lo que históricamente fue. De tal manera que yo creo que ese es un debate necesario. Ahora, respecto a lo que se discute aquí. El plazo termina el 30 de mayo, presidente. Sabemos, porque lo hemos discutido acá en esta comisión, que el Ministerio está trabajando y la Superintendencia también, pero este no es un tema fácil de resolver. Y no se resuelve con alarma ni con las amenazas a la ISAPRE. Este no es un problema generado ni por la ciudadanía, ni por el gobierno, ni por el Ministerio en particular. Este es un problema que generaron las ISAPRE, porque cobraron mal pese a que se lo vinieron advirtiendo una y otra vez. Y el problema que hoy día vamos a tener con el GES, ese fantasma, esa espada de Damocles, no, la de Pericles, que es más grande que la de Damocles todavía, que nos puede caer encima respecto a la garantía, tampoco es un problema de la administración del Estado, pues. Si han estado cobrando también de una manera irregular. Entonces, lo que tiene que hacer la ISAPRE es recordarle a sus holdings, donde ellos invirtieron, plata que ya no la tienen en la caja, que ahora tienen que poder cumplirle al país, no a los afiliados, al país. Entonces, guardemos las proporciones de esto y yo creo que el debate tiene que ser mucho más arriba todavía. Ahora, en todo caso, yo confío en que el gobierno en los próximos días intente resolver si esto se va a ver a través de la flexibilización de la aplicación de la tabla única de factores o se va a ver respecto de la flexibilización de cómo tiene que irse devolviendo en prestaciones, en plata o como fuere. Y aquí surge algo que no sé si alguno de ustedes pudiera estar interesado en que lo discutamos. Pero el otro día leía un documento de un amigo, Andrés Palma, y decía, ¿y por qué la ISAPRE, si tanto sufren y tanto se quejan de no tener plata para devolver lo que mal cobraron, ¿por qué no lo transforman en una suerte de socios? ¿Por qué no le venden acciones a los deudores? ¿Por qué no le entregan la parte de la propiedad a la ISAPRE si no tuviesen la plata? Se hace en otras partes del mundo. O sea, se hicieron con las líneas aéreas cuando estaban para quebrar, pues. Los gobiernos dijeron, a diferencia de lo que quiso hacer Chile en el gobierno del presidente Piñera, en que pensaban ir en un salvataje a la línea aérea LATAM, y lo que hizo Alemania con la Lufthansa fue, perfecto, nosotros compramos el 10% de las acciones. ¿Y por qué los afiliados a las ISAPRES no pueden hacer algo parecido para que les puedan devolver en participación? O sea, pueden haber distintos caminos. Dejemos que la ISAPRE, que la superintendencia, yo estoy confiado en eso, presidente. Gracias. Muy bien. Senador Latorre, por último, antes de dar la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. No, muy brevemente, porque he sido interpelado en una de las almas del Ejecutivo. Admite que hay más de una. Habría más de una. En todas las coaliciones hay almas, la derecha también lo tuvo, el gobierno Piñera tuvo varias almas también, la derecha hoy día tiene varias manifestaciones, una más a la extrema, otra más al centro, pero bueno, más allá de eso no sé, están ahí en unos pactos, ahí, bueno, pero no me quiero evitemos los diálogos bilaterales, por favor. La concertación también tuvo sus almas, ¿no? ¿Y por qué me señala a mí? Bueno, pero no me quiero quedar pegado ahí. Pero, a ver, solo para aclarar algo para la gente que pueda estar siguiendo esta comisión. El presidente le dio un mandato a la ministra que es sin perdonazo a las ISAPRES, porque acá aparece como las pobres ISAPRES que hay que salvarlas. Había un partido transversal que nunca decidió tocar a las ISAPRES, pese a que se venía advirtiendo esto hace mucho tiempo, y las ISAPRES han abusado y han sido parte del problema, y ahí no escucho mucha crítica de los sectores en términos de la responsabilidad que les compete a las ISAPRES. Pero bueno, más allá de eso, el presidente le dijo a la ministra, sin salvataje a la ISAPRES y sin maximalismo, es decir, una transición responsable hacia lo que Chile tiene que ir avanzando, como los países desarrollados, de una universalización del derecho a la salud. Y eso no se hace de la noche a la mañana, pero con una transición gradual, responsable, que no implique un colapso del sistema. Y se generó un comité de ministros, donde está el ministro de Hacienda, por las implicancias financieras, sin que haya tampoco salvataje fiscal, porque no corresponde. El ministro de Justicia, porque hay demanda de algunas ISAPRES extranjeras al Estado de Chile, de los famosos OSIADI, ¿no? Que
involucra los TLC, que tanto les gusta a algunos, eso involucra pérdida de soberanía respecto de estas multinacionales que demandan al Estado de Chile y ejercen un efecto de chantaje, ¿no? Es decir, oye, si tú me regulas o me tocas mucho, yo te voy y te demando, ¿no? Eso están haciendo y por tanto está el ministro de Justicia ahí. Y entiendo está la ministra también, aparte de la ministra de Salud, obviamente, Janet Jara, porque esto tiene que ver con una lógica de seguridad social, ¿no? 3 millones de personas en su acceso a la salud. Por tanto, acá no hay, y se está buscando la mejor fórmula. Tal vez los plazos estamos medio encima, se va a anunciar una ley corta, pero acá no es que hay un debate interno en que unos están tironeando para un lado, otros para otro. Acá se está buscando la mejor fórmula como oficialismo para presentar una situación que ha sido responsabilidad principal de las ISAPRES y también del sistema político que llegó tarde, de los gobiernos anteriores que no se decidieron. Piñera no se decidió tocar a las ISAPRES en sus 2 gobiernos y la Concertación tampoco. No se decidió. ¿Dónde estuvo la urgencia, digamos, para avanzar en aquello? Ya, pero evitemos los diálogos, por Pero favor. bueno, no avanzaron, no decidieron, y hay compromisos ahí sacaron varias cosas con mayoría. Entonces, no hubo voluntad política, el sistema político llegó tarde, ¿no? Para las pobres ISAPRES que hoy día están, como han abusado de la gente. Y eso, digámoslo fuerte y claro, digamos. Las ISAPRES han abusado de la gente, por tanto requiere un acuerdo político con responsabilidad, sin salvataje, sin maximalismo, con responsabilidad, y bueno, y eso estamos todavía en los tiempos, ¿no?, que la Corte Suprema ha puesto. Gracias, presidente. Senadora Orden había pedido brevemente, y senador Chaguán. Sí, presidente. Les pido que sean muy Le breves. pido disculpas por el pragmatismo, pero acá, claro, es inevitable hablar de la crisis de la ISAPRE, pero ahí hagámonos cargo que, dado que es una crisis, hoy día es manifiesto, un hecho con una clara expresión y con un impacto que va a tener sobre 3 millones de usuarios. Obviamente que si no conocemos el pasivo, es difícil proponer una medida. Yo creo que ahí hay una tarea que tiene que ver con los privados y tiene que ver con la ISAPRE. Tarea del Ejecutivo es hacer una arquitectura con un proyecto de ley que permita gradualmente darle... Porque al final, hagámonos cargo que sí hay acuerdo transversal de que hay que buscar una salida en este contexto, con los criterios que plantea el senador Latorre, pero ese es el camino. Y lo digo porque hoy día el tema era la situación que va a afectar a los pacientes. Entonces le quiero preguntar al superintendente a modo resumen, ¿qué medidas en definitiva es eso? ¿Es a través de la ley corta o hay otro tipo de medidas que nos permitan dar respuesta a la respuesta original del punto 1 de la tabla? Gracias, presidente. Muy bien, avanzamos. Sí, no, simplemente va a señalar que, y es bueno dejar el testimonio expreso, inacta. Acá tratamos de sacar adelante el proyecto que puse en tabla durante todo el año pasado, que establecía un plan garantizado de salud idéntico para los afiliados de FONASA y ISAPRE. Fue la gestión que hicimos con Carolina Goch, que permitimos con el ex superintendente congelar los precios y luego logramos congelar también o establecer una norma respecto de la preexistencia. Pero acá se requiere efectivamente, y fue una solución administrativa, porque en esta comisión teníamos minoría. Desde el año 90 hemos tenido minoría en esta comisión. La primera vez que tuvimos mayoría fue el año anterior. Y traté de sacar adelante el proyecto, le pedí al gobierno y el gobierno no hubo caso. Hablé con el superintendente para que mandara indicaciones para ajustar el proyecto, no hubo caso. Hemos venido denunciando los abusos del sistema privado, tablas de factores, los temas que hice en relación con las alzas neutrales, los planes de salud, los temas que decían en relación con la preexistencia. Pero acá algunos pensaban que no había que legislar porque había que terminar con las ISAPRES. Entonces acá hubo un problema, yo diría, estructural. Y eso también ocurrió durante todo el año pasado hasta que terminó el paréntesis del gobierno. Ahora que ya no estamos en el paréntesis, ahora 3 millones de chilenos van a ser afectados, lo único que uno pide, en los términos que compartimos, sin salvataje, sin recursos adicionales, pero velando por los 3 millones de chilenos que están en esta situación, porque el flujo de pacientes o de beneficiarios de ISAPRE a FONASA va a ser un terremoto grado 10. Entonces, les quiero decir, si no entendemos eso, tenemos un problema. Entonces, acá, el problema es que tenemos que acá todo, hasta ahora, con esta cuenta regresiva que estamos viendo, todo el peso va a caer sobre el superintendente, sobre la persona que tenemos al frente. Entonces, lo único que le pido yo es que acá
tengamos claridad respecto de que acá viene, tenemos que cumplir el fallo, porque los fallos se cumplen. Entonces, ver cómo se cumple el fallo, y ajustando y entendiendo claramente que los que no pueden verse perjudicados son aquellos que los pacientes. Eso es lo clave. Superintendente, por favor. Muchas gracias, presidente. Como el lenguaje construye realidades, yo voy a plantear lo siguiente, entendiendo y compartiendo el lenguaje alegórico, ¿ya? Solo decir que las almas son de las personas, no de las coaliciones. Y en un Estado laico no puedo hacerme cargo de las almas de las personas. Bueno, dicho eso, yo quisiera plantear esto con harta seriedad. No hay una disputa interna en el gobierno que haya retrasado la presentación de un proyecto de ley. Si bien no soy yo quien tiene que anunciarlo, porque evidentemente es una facultad de la ministra, créanme que la misma dificultad de la solución ha hecho que efectivamente tengamos que tomar más tiempo. Entonces no hay una situación de desidia. Y lo digo con toda seriedad porque en la medida en que esto se traslada a que por desidia no hay proyecto de ley, podemos terminar minimizando el problema. Y cuando nosotros pedimos que para esta discusión hay que situar, y en eso coincido, senador Chaguán, hay que situar la dimensión del problema por los efectos que tiene, si hay que tomarse más tiempo, hay que tomárselo, para resolverlo de manera correcta y que la solución no termine después siendo un engaño, ¿no? O un autoengaño, en que todos salgamos contentos y después volvamos a tener el mismo problema. Mire, yo quiero decir una cosa. El año pasado la Corte nos instruyó sobre la adecuación precio-base. Adecuación precio-base, donde nos instruyó que teníamos que verificar, cuestión que no estaba en la ley. Hoy día se discute un proyecto de ley en la Cámara de Diputados respecto a eso. Finalmente, utilizando las atribuciones administrativas, más lo que nos mandata se estableció una fórmula de verificación que no le gustó a la ISAPRE. Sin embargo, eso permitió cerrar el circuito de judicialización de la adecuación precio-base. Y hoy día tenemos entonces claridad normativa respecto de cómo calcular la adecuación precio-base que permite la ley. Y la Cámara de Diputados está haciendo lo suyo para que esto quede tal como está hoy día en una circular, que también quede plasmado en la ley, para que no haya discusión alguna sobre la manera en que se debate este tema. Lo digo porque ese fue el primer punto de judicialización el año pasado. Y por primera vez se está resolviendo de manera definitiva y la Corte ha considerado, digamos, atendible la forma en que lo resolvimos, a propósito de las sentencias que ha sacado hace un par de semanas sobre el segundo proceso, ha dicho que se hizo correctamente y por lo tanto hoy día se va a ir acabando entonces la judicialización sobre esta materia. Entonces, si no hacemos bien la ley que vaya a resolver la situación de tabla de factores, que es el segundo gran problema de judicialización, evidentemente vamos a tener también una situación respecto de una solución falsa. Entonces, yo entiendo incluso los puntos políticos, no soy ingenuo en eso, fui parlamentario 12 años. Pero en esta materia yo de verdad pediría que tengamos eso centrado. Créame, senador Castro, que el que más cuenta los días soy yo. Porque lo único que quiero es que prontamente esto se resuelva. O sea, mi vida en los últimos meses ha sido prácticamente este tema y comprenderá que no es tan agradable. Hay un sentido de urgencia, ¿ya? Hay sentido de urgencia y eso quiero transmitirlo. Yo creo que es importante. Como digo, no me corresponde a mí dar cuenta del proyecto de ley, por eso que tampoco ingresé indicaciones, porque no tengo facultad legislativa. A propósito de lo que plantea usted en ese proyecto que puso en tabla. Pero créame que se está haciendo un esfuerzo relevante. Se está haciendo un esfuerzo importante de un problema que no ocasionó el gobierno, pero que obviamente con responsabilidad hay que asumirlo. Así que quería hacer ese comentario respecto de eso. Sobre las facultades que planteamos mayores, sin lugar a dudas, senador, que tienen que ser iguales para pacientes del sistema público que del sistema privado. De hecho, nosotros planteamos dentro de la atribución de la Intendencia de Prestadores que pudiéramos modificar la forma sancionatoria, por ejemplo, a prestadores públicos, ¿ya? Porque hoy día a algunos les pasamos multa, a otros no les pasamos multa. O sea, hay una serie de cuestiones que tendríamos que nosotros evaluar porque el objetivo final es que esta institucionalidad, más allá del superintendente de turno, sea realmente una institución que resguarda a las personas, para que pueda acceder indistintamente a su sistema de salud de manera igualitaria a las prestaciones sanitarias. Ese es un mínimo común. No hay sociedad que resista que la gente solo por capacidad de pago tenga mayor oportunidad de acceder a la salud. O sea, por favor, ese es un mínimo
civilizatorio, un mínimo que debiéramos ponernos de acuerdo como mundo político, ¿ya? Con las posiciones que nos conocemos cada cual. Sobre el tercer fallo que plantea el senador Chaguán, me encantaría tener el don de la clarividencia, no lo tengo, pero estamos tratando de estudiar, ingresar algún proyecto de ley que pueda también establecer una verificación GES. Creemos que eso pudiera ser una señal, ¿no?, de decir que hay interés de poder resolver ese tercer tema, que son los tres grandes temas de judicialización. Estamos tratando de trabajar en ello. Insisto, no me corresponde profundizar en materias legislativas, discúlpeme Jaime si me adelanto, pero creo que es importante transmitirlos para mayor tranquilidad. Sobre lo que nos planteaba, bueno, la contabilidad de plazo ya lo dije. Yo le agradezco, senador Castro, su pregunta, porque eso es una de las cosas cuando uno, jefe superior del servicio, más anhela tener empatía con los parlamentarios, y tiene que ver con no solo las atribuciones, sino que la capacidad instalada para realizar efectivamente las atribuciones que incluso tenemos hoy día. Nosotros tenemos un personal, una dotación aproximada de 320 personas en todo Chile. Su región del Maule tiene una oficina regional con 3 personas. Una persona toma licencia médica y se me va un tercio de la dotación de esa oficina. Entonces, evidentemente, cuando un servicio está para poder proteger a las personas, con esa cantidad de personal es imposible. Tenemos para fiscalización en total la Intendencia Fondo 29 personas para todo Chile, la Intendencia Prestadores 12 personas para todo Chile, en GES solo 12 personas, en el ámbito de la hospitalización domiciliaria 5 o 6 personas. Para todo Chile. Entonces, claramente, cuando yo les decía adelante esto de las modificaciones en la ley de derechos y deberes, que hay una ley individualizada para cada derecho y deber, todo eso tiene un impacto sobre nosotros, porque la misma fiscalización la terminamos dividiendo en leyes. Entonces, hace ineficiente el rol de la superintendencia y termina todo judicializado. Entonces, empezamos a llenar los tribunales. Así que yo le agradezco mucho, porque claramente el proyecto mayor de atribuciones también considera una dotación mayor. Sobre lo que nos planteaba la senadora Órdenes, efectivamente hay una información que se le pidió a la ISAPRES que terminaron de entregar el día jueves en la tarde-noche, que nos permite poder hacer cálculos más precisos. Algunas pidieron ampliación de plazo, otras tuvimos que devolverle la tarea porque está mal hecha, digamos, y se les pidió que corrigieran algunos elementos que se habían solicitado. Es parte de la complejidad de la discusión, ¿no?, que decían hace un rato. Y sobre las medidas específicas, el resumen, proyecto de ley de Intendencia de Prestadores iría parte del proyecto de ley corta. Es un proyecto de ley distinto, que ya lo planteó también la ministra hace unos días atrás. No sé si se me queda algo en el tintero. Muy breve. Muy breve. Simplemente, Sí, y presidente, después por su intermedio, porque yo estoy preocupado porque además la Corte Suprema le ofició para tener información adecuada para la dictación del fallo. ¿Le mando yo el oficio? No tengo oficio que haya recibido de la Corte Suprema. Lo tengo yo. Mándemelo nomás, senador. Puede haber sido que haya llegado hoy día. Mándele copia a la comisión, senador, si usted tiene Lo que- información. ¿Tiene información No, privilegiada? Es una resolución judicial. Senador, Si le cae- ya, no, presidente, ¿se me lo permite? ¿Me lo permite? Sí. A lo que se refiere el senador Chaguán es a GES. O sea, el GES. Sí, yo pensé que estaba hablando del proyecto de tablas factores. No, el GES, es Sí. una resolución judicial que está publicada en la página del Poder Judicial. Sí, la información Muy que bien. nosotros tenemos es la siguiente sobre esa materia, si de interés. Lo primero es que no ha sido puesto en tabla por la Corte, pero como muchas veces las Cortes siempre nos piden a nosotros informes sobre determinados elementos para mejor decidir. Y efectivamente recibimos una solicitud de informe y estamos redactándolo. Muy bien, muchas gracias, superintendente. Ha sido No, parece intenso. que hay no me recuerdo, parece que algo dejé de contestarle. al Después se lo senador. puede responder directamente al senador Flores. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, presidente. Que puede permanecer si gusta, no hay inconveniente, que un par de temas que resolver. Gracias, presidente. Perdón, don Jaime Yungén. Sí, sé que estamos mucho tiempo, pero muy breve, solamente para dejar presente que ni el Ejecutivo ni el programa de gobierno contempla el fin de las ISAPRES. Eso no está contemplado. Lo que está contemplado en el programa de gobierno es que ellas pasaran a seguros complementarios y o suplementarios de segundo piso. Pero jamás. Y lo otro, desde todo acá, conocen probablemente también como yo, mejor que yo incluso, no está en duda la existencia y
y la integración, digamos, de los prestadores privados de salud también en el Sistema Nacional de Servicios de Salud. De hecho, FONASA tiene actualmente convenios con privados en mayo a través del DFL 36, tiene convenio y modalidades de libre elección también y efectivamente y el tema de la pandemia fue un ejemplo muy exitoso de colaboración público-privado. Tampoco está en discusión, digamos, terminar con eso, muy por el contrario. Solamente señalar eso, senador, y señalar que efectivamente el tema del proyecto ha sido complejo. También hemos visto un tema inicial justamente que da cuenta de la complejidad del sistema privado de salud con algo que no era ser tan complejo como la hospitalización domiciliaria, justamente, que si la entendemos como una alternativa a la hospitalización domiciliaria, entonces debería ser de fácil tramitación la cobertura por parte de la ISAPRE, pero al parecer los temas son un poco más complejos de ver en ese sector. Y por cierto, digamos que la ausencia también de la asociación de ISAPRE durante más de 2 meses en la mesa al cual fueron invitados y al cual se retiraron intempestivas y unilateralmente y al cual volvieron hace poco también, tampoco ayudó mucho en la elaboración de la solución. Pero estamos trabajando duramente para poder cumplir con lo que señaló la ministra el miércoles pasado, senador Castro, por su intermedio. Muy bien, y esperamos que eso ocurra lo antes posible, porque creo que en eso estamos todos de acuerdo, que hay un sentido de urgencia y que hay que cautelar y respetar. Muchísimas gracias, superintendente. Pueden permanecer si así gustan, ¿eh? Segundo punto de tabla, vamos a hacer una prórroga cortita. El segundo punto es un proyecto de ley que es una moción en torno al día del accidente cerebrovascular. Señor secretario, si pudiera, esto podríamos resolverlo en fácil despacho de inmediato, me da la impresión. Presidente, ¿verdad? Senador Chaguán. No, si es posible, acá incorporar toda la discusión que hubo, las presentaciones que hubo para los efectos de los antecedentes del proyecto, de todos los especialistas que vinieron y concurrieron a la sesión. Y yo creo que esto se puede despachar justamente porque ya lo resolvimos en su momento para fácil despacho. Muy bien, si hubiese acuerdo, en votación el proyecto de ley. Tome la votación. ¿O sería unánime? Sí. ¿El día del accidente cerebrovascular sería unánime en votación económica? Sí. En general y particular. Bien, punto 3. La ley Adriana, en este proyecto que tuvo suma urgencia hasta el 14 de marzo, no se ha renovado. Se consultó la semana pasada, se nos dijo, sí, partamos la conversación, vamos a partir hoy día, pero va a quedar sometido a que el Ejecutivo pueda reordenar las indicaciones que van a hacer llegar para próximamente volver a tomar una lista de invitados. Hoy día nos acompaña el presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, así que yo les pediría a los miembros de la comisión que lo escucháramos y prorrogáramos unos minutos hasta que él pueda concluir. El presidente de la sociedad nos trae una idea gruesa de lo que ellos opinan como ginecobstetras respecto a este proyecto de violencia obstétrica que viene desde la Comisión de Mujer y Equidad de Género para la siguiente tramitación acá en Salud. Por favor, doctor Álvaro Insunza, tiene la palabra. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senadores, por permitirnos estar aquí, por su intermedio, saludarlos a todos. Nosotros entendemos que están en una situación de enfrentar un proyecto de ley que nació en la Cámara de Diputados, que luego pasó al Senado, estuvo en la Comisión de Género, y de la Comisión de Género pasó a esta comisión donde nosotros esperamos que pueda tener una discusión más sustentada en términos técnicos del proyecto de ley, ¿ya? Entonces el proyecto de ley está basado en los derechos sexuales y reproductivos, no vamos a andar en eso, son parte de los derechos humanos y nosotros reconocemos eso, como sociedad obstetricia y ginecología lo reconocemos, somos una sociedad científica, no somos una entidad gremial, no es la entidad gremial de los médicos, está en el colegio médico, la entidad gremial de las matronas, en el colegio de matronas que también se iban a hacer presentes, pero tuvieron una dificultad. Dentro de los derechos sexuales y reproductivos, ahí le puse algunos de los que están siempre mencionados, ¿no es cierto?, que se ha basado en esto se ha basado las dos cámaras, perdón, las dos comisiones en mirar este proyecto. El proyecto que ustedes tienen delante tiene 8 títulos y tiene 19 artículos. Algunos de ellos tan desglosados como de la A a la ñ en sus descripciones. Y otros son más genéricos, ¿no es cierto? A nosotros los que nos preocupan especialmente son los que dicen con la violencia gineco-obstétrica. Ese es el ámbito que a nosotros como sociedad obstetricia más nos preocupa
Y también nos preocupa que este proyecto ha ahondado en aspectos técnicos que debieran ser asumidos por el Ministerio de Salud. Va a detalles que a nosotros nos parece que no es propio de una ley general para que los ahonde. Detalles tan simples como, tan específicos como detallar en qué momento del nacimiento debe ser ligado el cordón umbilical. Esas son cosas técnicas que pueden cambiar mañana, desde el punto de vista de la sustentación de la medicina basada en la evidencia. Nosotros argumentamos que esto hay que enfocarlo de la medicina basada en la evidencia y no en creencias u suposiciones. Dentro de los principios de la ley, yo quisiera que miraran el principio de territorialidad. Ese principio dice, en el proyecto que ustedes tienen delante, el Estado promoverá el derecho a que su hijo nazca en el lugar donde la persona reside. Eso es dar vuelta a la salud pública como un calcetín. No somos capaces en Chile de atender partos y asumir sus eventuales complicaciones en todos los lugares donde reside la gente. Eso es imposible que lo hagamos. Senadores, en el hospital de Arica, que es un hospital de referencia, hay un médico ginecólogo de turno. En el hospital de San Felipe hay un médico ginecólogo de turno para asumir urgencias. No podemos montar un sistema en que llevemos especialistas a atender las eventuales emergencias. Los partos normales, naturales, deben tener un resultado natural, pero hay complicaciones. En Inglaterra, donde hay un sistema de atención de partos domiciliarios, el 45% de las personas deben ser trasladadas a centros hospitalarios por complicaciones o por dolor. Entonces, también podemos decidir eventualmente atender los partos de las personas que ya han tenido partos en condiciones normales en el hospital de, voy a citar, Vicuña, pero si hay una emergencia, las personas que están ahí no tienen las competencias para solucionarla. Y no las van a tener, porque ya hoy día en el currículum formativo de los médicos, ni cuando usted fue interno, colega, ni cuando yo fui interno, operamos cesáreas. Hoy día en el currículum de un médico recién egresado no está la competencia operar cesáreas, ni colocar anestesia, tampoco hacer un parto operatorio vaginal. Entonces, cuando ustedes miren la ley con sus asesores, tienen que mirarla, disculpe que les dé mi opinión, tienen que mirarla con el detalle técnico. Nosotros hemos abogado porque miremos a los uruguayos. Los uruguayos generaron una ley de derechos y deberes del paciente marco, una ley general, que es muy interesante de mirar y de ahí descolgar los aspectos técnicos que creemos que debe asumir el Ministerio de Salud. Nosotros como sociedad científica estamos disponibles para cooperar en lo que sea, pero estamos yendo a una situación muy compleja. Por ejemplo, otro ejemplo, el plan de parto, muy interesante. Las mujeres deben ser instruidas durante su embarazo y aconsejadas para que elaboren una propuesta de cómo quieren ser atendidas. Pero no dice nada la ley de las condiciones que tenemos para atenderla. Yo quiero ser atendida con un acompañamiento 1 a 1 durante todo mi trabajo de parto. Quiero tener un parto de pie con movilidad. Senador, si usted va al Hospital Padre Hurtado, donde yo fui el director del departamento, en ese hospital yo no puedo cumplir ese plan de parto. Si usted viene con ese plan de parto, yo tengo que decirle, váyase al Hospital de la Florida. Yo no tengo aquí salas de atención integral del parto, ni tengo matronas. Se necesitan al menos 600 en Chile para acompañamiento 1 a 1. Este proyecto no tiene financiamiento, ningún financiamiento, ni para educación, ni para infraestructura, ni para personal. Y luego, senador, para terminar, la violencia gineco-obstétrica. La relatora de las Naciones Unidas de Derechos Sexuales y Reproductivos mencionó en su relato, en su
en su conclusión, el término violencia obstétrica nació en Latinoamérica, está en Latinoamérica, pero eso no quiere decir que lo tengamos que en Chile poner en una ley, porque este término de violencia obstétrica, tal como lo hemos dicho en nuestros documentos, ha producido en los prestadores 2.500 obstetras, 18.000 matronas, una actitud de cierre. Y no queremos cierre, queremos abrirnos, modificar la relación vertical que hemos tenido los prestadores de salud con nuestros pacientes, en que la autonomía no ha sido lo principal. Modificar esa verticalidad y ponerla horizontal requiere que nosotros estemos disponibles. Pero hoy día la gente, mis colegas, están en una actitud de rechazo. No quieren esto, se sienten vulnerados a la posibilidad de la judicialización y no quieren seguir haciendo la pega. No quieren seguir haciendo la pega. Nosotros ni las matronas. Este proyecto abarca todas las prestaciones de salud sexual y reproductiva, desde la adolescencia hasta la senectud, no es solo del parto, abarca todo, tal como dice el artículo 1. El artículo 1 no habla de la violencia obstétrica, pero sí se incorpora en el artículo 15 y la detalla. Y luego, senador, que la detalla dice que se modifique el Código Penal en términos de que las personas que ejerzan el delito de violencia obstétrica en 4 ámbitos, la restringe, tenemos un agravante dentro de la pena. Pero ¿cómo? El día que hagamos una discusión de la violencia pediátrica, los pediatras, por ser pediatras, van a tener un grado más en la culpa, en la sanción. Nosotros consideramos que eso vulnera la Constitución. Tenemos un informe en Derecho de la abogada Elisa Walker al respecto, que yo se le hice llegar a la comisión, y nosotros en ese punto específico quisiéramos pedirles que pasaran ese tema a la Comisión de Constitución. No estaremos entrando en algo en que nosotros estamos disponibles hoy día a ir al Tribunal Constitucional, si pudiéramos. No queremos. Por el solo hecho de tener una profesión, oficio, matronas o médicos ginecólogos obstetras. Porque si un médico general hoy día, a la luz de esta ley, comete un abuso sexual, no es violencia obstétrica. Porque él no está en el ámbito de la atención de las atenciones sexual y reproductiva. Un oncólogo en una clínica X que es acusado de esto no tendría un agravante, porque no está en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Entonces, nosotros, para concluir nuestra presentación y no hacerlo más, insistimos en la ley uruguaya, si es posible abordarla. Nosotros reconocemos que el gran cambio que tenemos que tener en las prestaciones médicas en general y de la salud sexual y reproductiva en particular es el buen trato y el respeto. Para eso tenemos que reeducarnos, tenemos que educar a nuestros prestadores, pero no podemos partir reconociendo esta autonomía teniendo una ley que a nosotros nos produzca un rechazo. Queremos ser partícipes, no podemos ser colegisladores, pero estamos disponibles. Creemos que el colegislador en los aspectos técnicos debe ser el Ministerio de Salud, que ahí es donde reside. Nosotros describimos en nuestra presentación cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas de este proyecto de ley, que no se los voy a repetir porque están en nuestra presentación. Y para terminar, lo que nosotros quisiéramos proponerles es lo que está aquí. Legislar en los derechos sexuales y reproductivos, estamos totalmente de acuerdo, absolutamente. Eliminar o modificar los artículos que definen aspectos técnicos y pasárselos al MinSal. Instruir al MinSal para que emita las normas técnicas. Invitar al MinSal y el Colmet, por supuesto, a dar su opinión. Eliminar el concepto de violencia obstétrica explícito y pasarlo por buen trato y respeto, que es lo que usa la Organización Mundial de la Salud. En los documentos de la OMS no está la palabra violencia obstétrica, está siempre el buen trato,
el respeto. Nosotros estamos totalmente disponibles para entregar todo lo que nosotros podamos en nuestra colaboración para ir en esa dirección. El gran ideal, presidente, es que este proyecto hubiera nacido desde el Ejecutivo, con fondos, lo mismo que decía el superintendente. ¿Con qué este proyecto, si ustedes lo aprueban tal como está, con qué fondos vamos a construir en los hospitales en Chile que no tienen salas de atención integral del parto? ¿Con qué fondo vamos a educarnos a hacer talleres? ¿Con qué fondos hoy día en la atención primaria de salud que está contemplado en el Chile Crece Contigo van a ser los talleres? Los talleres prenatales que incorpora la ley ya están en el GES, pero no se hacen porque no hay fondos. Entonces, quisiera terminar, está en sus manos y creo que ustedes lo pueden hacer muy adecuadamente, crear una ley marco general que obligue a nosotros, al MinSal, etcétera, a tener una disposición y una actitud propositiva. Sí, muchísimas gracias. Estamos sobre la hora. Yo sé. Este proyecto se va a trabajar con pausa, con cautela. No tiene hoy día urgencia de parte del Ejecutivo para que toda la gente que nos ve, la sociedad de ginecología, los actores, sepan que aquí van a haber muchas enmiendas y muchas correcciones que hay que hacer, y además del financiamiento que el Ejecutivo sé que está estudiando para que en un próximo momento, tampoco está definida la fecha, se pueda continuar esta discusión. Así que yo le agradezco, profesor Insulza, pero estamos todavía en un momento muy inicial y esto va a ser objeto de muchas modificaciones en el tiempo que viene. Muchas gracias. ¿Sobre otro tema o sobre este mismo punto? Senador Latorre. Gracias, presidente. No, me parece muy bien abrir la discusión y creo que hay que hacerlo con prudencia, escuchando distintas voces, y en ese sentido pedirle al presidente, no sé cómo tiene diseñado la tramitación, pero el que podamos proponer invitados, distintas voces que puedan ayudarnos a enriquecer el debate. Sin duda. Y todavía, el proyecto. senador, vamos a tener, el gobierno me está diciendo que habría una especie de pausa de 2 meses que ha pedido el gobierno. Esto me gustaría ratificarlo con la ministra, antes de volver a tratar el proyecto de ley acá. O sea, habría un tiempo más que suficiente hasta junio aproximadamente, en que no volveríamos a verlo, sino hasta esa fecha en que se le reponga la urgencia y venga desde el Ejecutivo las modificaciones, el financiamiento, las cosas que le faltan al proyecto actual. Así que ya no sería para el itinerario corto de los próximos 60 días por ahora. No, por ahora no. Esperaríamos para poder hacerlo en propiedad, una vez que se reponga la urgencia, antes de avanzar sin tener mayor conocimiento. ¿Sobre este punto? Sí. Senador Chaguán. No, presidente, si es posible, ir a la Biblioteca del Congreso Nacional que nos entregue... ¿Está pedido? Legislación comparada. Sí, legislación comparada, y sería útil tomar el modelo uruguayo y eventualmente... Constituirse en Montevideo. No. Pero sí... Si fuese el caso, si fuera necesario. Proyecto alternativo. Claro. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Insunza. Antes de despedirnos, me informan que el Ejecutivo ha promulgado la ley que exime de orden médica la mamografía. Así es. Se publicaría en los próximos días. Lamento sí que no se nos haya convocado, hubiera habido alguna ceremonia, en fin, no es obligatorio, pero habría sido lo propicio ante la moción parlamentaria. Pero va a estar ya seguramente mañana o pasado en el diario oficial. Senador Flores. Presidente, en primer lugar felicitar al presidente de la Sociedad Gineco-Obstétrica porque le ha puesto el tono y yo creo que en la sintonía adecuada a un proyecto de esta naturaleza. No nos podemos confundir en un proceso legislativo. Segundo, preguntar por su intermedio, presidente, al Ejecutivo si piensa ponerle algún grado de urgencia al proyecto que es de moción, en este caso, sobre eximir de la orden médica al examen de antígeno prostático, que ya se despachó, pero tiene que continuar el trámite para poder tratar de colocarlo en la misma sintonía de lo que significó la mamografía. Don Jaime Ullén, sobre este punto. Presidente, por su intermedio, sí, respecto, presidente, del proyecto de ley que exime orden médica y mamografías,
señalar que el decreto promulgatorio recién se ha enviado a tomar razón de la Contraloría General de la República y efectivamente está en conversación la posibilidad de hacer alguna ceremonia quizás para la publicación. Por cierto, nos mantenemos al tanto de ello porque este es un proyecto de ley que nació como moción parlamentaria. Lo que sí, efectivamente, respecto a la promulgación, no se ha definido hacer ninguna actividad si no hubiera sido oportunamente convocado, señor presidente. De todas maneras, insistiré, digamos, en las instancias correspondientes respecto a esto. Pero efectivamente nace una moción parlamentaria. Sí. Prosiga. Respecto del proyecto de ley de antígeno prostático, señor presidente, tenemos que comentar que a diferencia del proyecto de ley que acabo de mencionar, el Ejecutivo expresó en su oportunidad algunas dudas respecto de la pertinencia, digamos, y sobre todo la eficacia terapéutica, perdón, la eficacia del examen, a diferencia de lo que es la mamografía. Eso se vino a exponer acá en su minuto, de ahí el tema de que no se haya sido asignada urgencia. De todas maneras, señor presidente, voy a volver a transmitir la inquietud a la contraparte técnica para efectivamente dar cuenta de esto y si usted lo tiene bien, en la próxima sesión podemos informar justamente o reiterar las aprehensiones que teníamos respecto a ese proyecto de ley que explica por qué no tenga urgencia. Y sería bueno también que el Ejecutivo, si escucha las intervenciones que hicimos varios en sala el día miércoles sobre ese punto, respecto a la eficacia diagnóstica, fuimos taxativos en señalar que es un procedimiento complementario al examen clínico. Me refiero al antígeno prostático, a diferencia de la mamografía. Es decir, estamos todos ciertos y claros en que no es el único procedimiento, pero es el trazador que tiene mayor utilidad práctica junto con el examen de próstata directo para poder llegar al diagnóstico. Entonces, ojalá el Ejecutivo de esto lo reconsidere, porque creo que va en la dirección correcta. El primer cáncer que produce muerte en hombre en Chile, próstata. Entonces, parecería lógico avanzar con esas correcciones, pero avanzar. Muy bien, por haberse cumplido el propósito de esta sesión, se levanta.